Bueno, en Zitácuaro tenemos muchas cosas que presumir, pero ellos vienen con un tema definitivo. Es dar a conocer a los ciudadanos cómo vamos en obra convenida, cuánto nos deben, cuáles son las obras que no hemos empezado, cuáles son las obras que no hemos concluido, por falta obviamente del pago del gobierno del Estado. Quiere conocer algunas de ellas. Pondremos la primera piedra de lo que será la Escuela de Iniciación Artística, la primera en su tipo de todo Michoacán y muy pocas en el país, con esta estructura, de esta forma, y obviamente con el convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Bellas Artes, y terminaremos aquí en la plaza principal dando un informe de todas las obras y entregando las primeras despensas de lo que será el programa Canasta Básica hacia el adulto mayor, que es un programa, ustedes saben, del gobierno del Estado con apoyo de los gobiernos municipales. Hablando de primeras piedras, el gobernador puso la primera piedra del Centro Cultural. Vamos a pasar a supervisar esta deuda con Zitácuaro. No, va a supervisar. Yo tengo la propuesta de que el gobierno me apoye con la compra del terreno anexo, los famosos 10 millones de pesos, para que el municipio no gastemos y sea recurso que se pueda aplicar en otro tipo de obras. Bueno, y por otra parte, hablar con Juan Carlos